Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Mi nombre es Joel Pimentel y estoy contento de que usted esté conectado en este nuevo episodio que vamos a estar haciendo en el segundo capítulo de la primera carta de Pedro. Gracias a cada uno de ustedes por el respaldo que le dieron a los primeros episodios en el primer episodio. Disculpas porque la semana pasada no pude ofrecerles el podcast, pero ya estamos de vuelta, gracias a Dios. Este y todos los podcasts son presentados a ustedes por nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Casa del Alfarero, que está ubicada en la 2420 Old Byland Road aquí en Kissimmee. Así que si no tienes un lugar donde adorar y estás en las áreas limítrofes, te invitamos a que seas parte de nuestros servicios de adoración que comienzan todos los domingos desde las 10 de la mañana con nuestro estudio bíblico. Y luego a las 11 nos juntamos todos en el templo para adorar al Señor. Así que sus pastores, Daniel y Anairis, se van a poner muy contentos y alegres de verte entrar por las puertas del atrio del Señor a adorar junto con nosotros. Amén. Y como dije, hoy vamos a estar hablando en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, que comienza diciendo de la siguiente manera: desechando pues toda la malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y los primeros 3 versículos del capítulo 2 de esta carta representan la expectativa de aquel que ha decidido vivir en la santidad que Dios demanda por medio de su palabra, aquello que estudiamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, donde hablábamos acerca del llamamiento a una vida santa. Estos 2, 3 versículos es la expectativa de aquel que ha decidido cumplir con el llamamiento que Dios tiene para nosotros por medio de Jesucristo, que es ese llamado a vivir una vida santa. El verso 1 describe lo que en el pasado nosotros sentíamos sin Cristo, y de la misma manera también lo expresábamos. Cuando no teníamos a Cristo, éramos personas que estábamos viviendo en malicia, que vivíamos en engaño, en mentira, vivíamos quizás en rencor, en malos pensamientos. Ese era nuestro proceder. Pablo dice en Efesios 5:8: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Luego en el verso 11 de ese mismo pasaje dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Una explicación amplia de lo que yo estoy hablando y lo que estoy leyendo acerca de Pablo en Efesios. Se encuentra también en Colosenses 3 del 5 al 14, donde el apóstol Pablo separa la conducta de una vida nueva a la vida antigua. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestra boca. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde hay donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y culmina el verso 12 diciendo en ese pasaje en Colosenses: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros, perdonándonos unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Sí, yo sé que leí muchos versículos, pero vamos con calma. Una de las características que tiene una persona que ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador es el deseo y el anhelo de ser como Cristo. Pablo también decía: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno de seguir, a esto, hacer, esto imitar, esto seguir.
Pero ese versículo 12 en Colosenses 3 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, y luego da otras características del fruto del Espíritu Santo, como benignidad, humildad y mansedumbre, por ejemplo. Y nosotros en nuestra humanidad tenemos que entender que esa es la naturaleza de Dios. Y nosotros estamos buscando tener la naturaleza de Dios en este cuerpo carnal que anhela y desea tener la naturaleza de este mundo. Por eso Cristo oraba y decía que oraba por nosotros y por sus discípulos, diciendo, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Y oraba al Padre para que nosotros fuéramos protegidos por las cosas de este mundo. Para que la oración que Cristo hizo por nosotros nos pueda alcanzar, nosotros tenemos que alcanzar a Cristo. Para que nosotros podamos lograr hacer lo que el Espíritu Santo demanda de nosotros por medio de su palabra, que es que nosotros seamos vestidos como escogidos de Dios, que vivamos una vida en santidad, que podamos desechar todas las cosas que hacíamos antes. Nosotros tenemos que vivir renovando nuestro entendimiento todos los días, renovando nuestra fe todos los días, en comunicación con nuestro Padre todos los días, buscando la presencia de Dios todos los días. Este es el trabajo del cristiano todos los días. Porque un día que tú descuides tu fe, un día que tú descuides el trabajo que tienes que hacer, es el día que el enemigo va a buscar oportunidad para hacerte tambalear. Por eso la Biblia dice que el justo cae 7 veces, pero 8 Dios lo levanta. No se trata de vivir pensando que como la gracia de Dios está vigente, pues hoy yo me puedo coger unas vacaciones de la santidad e irme a pecar por ahí. No, hermanos. Ese día que usted coge vacaciones de la gracia, de la santidad, ese día que usted se reguinda de la gracia, es el día que puede ser que su testimonio no alcance a alguien que necesita ver el beneficio de creer en Cristo Jesús. Ese puede ser el día que alguien lo vea a usted en una conducta no aprobada por Dios y se mancille o se dañe la fe de otro. Ahora, eso es una de las razones por las cuales yo les recomiendo no coger vacaciones de la santidad. Pero de la manera en que el apóstol Pablo lo escribe, de la manera en que el apóstol Pedro lo escriben, tenemos que entender que esto es una demanda de Dios. Y esto es lo que Dios espera de nosotros. Y si usted toma en serio su trabajo, el cual que le lleva el pan a su casa, y usted sabe que en su trabajo hay unas políticas y unas reglas, y si usted no las sigue, puede perder su trabajo, y usted las sigue, ¿por qué se nos hace tan difícil poder continuar haciendo lo que Dios demanda de nosotros? Hermano, la respuesta es simple, y es porque no estamos haciendo algo que nos ayude a que podamos vivir de esta manera 24/7. En algo nos hemos descuidado, en algo nos hemos detenido, ya sea en la lectura de la palabra, en la oración, visitando a la iglesia, teniendo conversaciones edificantes con otras personas, viendo contenido cristiano. Algo se ha detenido o algo se ha infiltrado en nuestra vida que no nos permite vivir como gente que se viste como escogidos de Dios. Pablo comienza ese pasaje en Colosenses diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros. Y menciona varias cosas ahí: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. Pablo dijo, hacedlos morir. Pero dice, desechando pues toda malicia. ¿Usted sabe qué es lo bueno de aceptar a Cristo Jesús como su único y exclusivo Salvador? Que se llega a nuestra mente el pensamiento y la claridad de lo que está bien y lo que está mal. Eso es santidad. Cuando usted tiene el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, porque el Espíritu Santo mora en usted y lo redarguye. El problema es que a veces el Espíritu Santo nos está redarguyendo, pero nosotros no queremos creer
que aquello que sabemos en nuestro corazón y en lo más profundo, porque es que la realidad es que lo sabemos, no está bien, lo seguimos haciendo porque caemos en esta mentira de que pues yo no creo que esto esté afectando mi relación con Dios. Yo no creo que el que yo pase 3 horas en TikTok o en Instagram afecta mi relación con Dios, porque antes de acostarme a dormir yo oro. O cuando yo me levanto por la mañana yo leo la Biblia. Yo no soy malo con la gente, yo trato a todo el mundo bien. Hermano, yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Yo uso las redes sociales. Pero ya cuando hay cosas que tienen mayor peso en mi vida que lo que verdaderamente yo tengo que hacer para mi vida espiritual, yo sé que tengo un problema. Hay personas que su Dios es su trabajo. Y dependen de su trabajo. Y gloria a Dios por sus trabajos. Necesitan sus trabajos. Pero cuando tu trabajo se convierte en tu Dios. Y tu trabajo y la presión que tienes en tu trabajo te lleva a no tratar bien a la gente, a pecar, a no buscar de Dios. Entonces, te cuesta trabajo poder desechar algo que no te lleva a Dios. Y yo no estoy diciendo que usted tenga que desechar su trabajo. Hay alternativas y hay opciones. Pero yo quiero encerrar estos 3 versículos y todo esto que yo leí en Colosenses en este siguiente pensamiento. Yo sé que no es fácil vivir una vida en santidad. De la manera en que Pablo lo escribe, de la manera en que Pedro lo escribe. Suena muy seguro. Suena muy confiable. Pues claro, viene del Espíritu Santo, viene de Dios. Pero el mismo Pablo, en un momento dado, le dijo al Señor y le habló de ese aguijón del cual Pablo no se podía zafar y 3 veces había orado para que Dios se lo quitara y 3 veces no había recibido respuesta hasta ese momento en el cual el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque en tu debilidad yo me hago fuerte. Y mientras yo oraba esta mañana, yo le decía al Señor: Señor, ¿qué significa bastarme en tu gracia? ¿Qué significa eso? Yo cerré mis ojos y yo vi unos pies que caminaban por un monte rocoso hasta llegar a una cruz que estaba en la cima. Bastarte en la gracia de Dios es seguir los pasos de Jesús hasta que puedas hacer morir aquello que te impide seguir a Jesús. Bastarte en la gracia es saber que sí, Dios sabe y conoce que tú no eres perfecto. Pero es que a pesar de lo malo que hayas hecho, tú puedas llegar a ese proceso de arrepentimiento y puedas continuar y no renunciar. Y es importante no renunciar, por lo que vamos a continuar leyendo, porque el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Si yo no desecho toda malicia, si yo no desecho todo lo malo, si yo no me visto como escogido de Dios, no hay manera en la que yo pueda desear lo que Dios quiere darme. No hay manera en la que yo pueda desear la palabra de Dios sin adulteración. No hay manera en la cual yo quiera digerirla, no hay manera en la cual yo quiera enamorarme, en la que yo quiera saciarme del bien de la palabra de Dios y de su presencia, si todavía hay cosas que están ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. La palabra utilizada en el texto original, cuando dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra en el texto original es altigenetos, cuando habla de recién nacidos, que significa obviamente recién nacido, pero figuradamente significa recién convertido. Y yo no sé si usted recuerda, pero yo sí. Cuando uno se convierte por primera vez y hablamos de ese primer amor en el cual usted no quiere salir de la iglesia, usted lo quiere contar a todo el mundo, como si fuera un fuego y usted le estuviera gritando a la gente que salga de un edificio en fuego. Esa
pasión, ese fuego, ese amor entrañable por Dios y por los demás. Ese primer amor. Ese primer amor que lo hacía usted no soltar la Biblia, no soltar la oración. Ahora hay dos cosas importantes que hay que resaltar de este verso. Cuando habla de un niño recién nacido, vamos a hablar figuradamente de este niño. Un niño que acaba de nacer no tiene la habilidad de alimentarse a sí mismo y tiene que dependencia. El apóstol Pedro nos está diciendo que nosotros debemos vivir dependiendo de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos acerca de los efectos de la palabra de Dios en nuestra vida, nosotros entendemos por qué dependemos de ella. La palabra de Dios nos sustenta. Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Eso está en Lucas 4:4. La palabra de Dios nos enseña de aquel al que debemos imitar para vivir en santidad. La Biblia dice, escudriñad las escrituras porque vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En la palabra de Dios nosotros hallamos sabiduría, dice la Biblia, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos corrige y nos enseña. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando Pedro está diciendo, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada es todo aquello que viene de Dios por su palabra, que no ha sido cambiada, que no ha sido adulterada, que no ha sido manipulada. La palabra de Dios que viene de Él, que es perfecta porque viene de un Dios perfecto, tiene todos estos efectos en mi vida. Por tanto, yo necesito depender de ella. Yo no puedo dar un paso en mi vida sin buscar consejo de Dios en su palabra. Yo no puedo continuar mi vida tratando de ser lo mejor que yo puedo hacer, el mejor cristiano que yo puedo hacer sin buscar en la palabra de Dios, que es la que me enseña, la que me redarguye, es la que me habla de cómo yo debo vivir, porque es la que da testimonio de nuestro Señor, en aquel que hemos decidido que era, aquel que es nuestra esperanza, aquel por el cual hemos recibido un llamamiento, una vida en santidad. Pero cuando dice no adulterada, significa sin engaño, que no tiene nada añadido. Y cuando yo digo nada añadido, me vienen a la mente tantos mensajes y predicaciones que he visto en los últimos tiempos, donde el mensajero utiliza adiciones y utiliza cosas visuales para añadir a la palabra de Dios. Una de las cosas que vi fue un predicador saltando en un trampolín mientras predicaba. Otros traen personas al altar y utilizan objetos en el altar. Uno una vez trajo unas pistolas de agua. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque la palabra de Dios, yo acabo de leer que es útil. Y dice la Biblia también que es como una espada de los filos que penetra hasta el tuétano. La palabra de Dios es poder de Dios porque es su voz y no necesita ser adulterada. No necesita nada añadido. No necesita que el hombre, que es imperfecto en su naturaleza, que el hombre que ha sido llamado por Dios y no es Dios, añada a algo que viene de Dios. Y si usted está recibiendo un mensaje de un mensajero de Dios, pero el mensajero
le añade detalles que no vienen de la fuente, se daña el mensaje. Y si se daña el mensaje, el que lo recibe como cierto está expuesto a que se dañe su corazón. Está expuesto a que se dañe su fe. Está expuesto a que se dañe en el camino. Está expuesto a ser guiado por una senda que no diseñó Dios. Por eso es que Jesús decía escudriñar las escrituras, para que puedan ver lo que verdaderamente viene de Dios y lo que no. Escudriñarlo todo y retener lo bueno, dice la Biblia. Cuando dice no adulterada, es muy importante entender que Jesús nos dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Pablo se lo advirtió a Timoteo en la segunda carta y le dijo: porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad su oído y se volverán a las fábulas, que significan historias, mentiras, leyendas. Este es el tiempo, hermanos. Y yo voy a ser bien parco. Y voy a tratar de no tomar mucho tiempo porque aún me falta la segunda mitad de este episodio. Este es el tiempo en el cual yo pienso que la tecnología ha estado mucho más avanzada de lo que ha estado hace 10 años. Por tanto, y gracias a ella yo puedo llegar a tu celular o a tu computadora o a tu televisor, donde quiera que estés viendo este episodio. Pero así como yo puedo llegar a tu celular, a tu computadora, a tu televisor, también es fácil para aquel que no le sirve a Dios, sino que le sirve al príncipe de las tinieblas, llegar a tu vida vestido de oveja. Y por eso tengo que volver a lo que les hablaba. Porque cuando yo tengo relación con Dios, pero también tengo relación con su palabra, y cuando escudriño lo que está escrito, yo puedo aprender a discernir. Cuando yo oro por sabiduría, puedo aprender a discernir cuando un mensaje viene de Dios y cuando el mensaje no. Y una cosa va con la otra. Si yo puedo desechar todo lo malo, si yo puedo desechar todo aquello que no es de Dios, si yo puedo desechar en mi vida todo aquello que en cierta manera puede impedir una vida en santidad, entonces yo puedo escudriñar las escrituras y puedo empaparme de lo que verdaderamente es santo, y entonces yo puedo vivir sin el miedo de que la leche espiritual que yo reciba esté adulterada. No tengo temor porque ya sé que viene de Dios y que no. Y me encanta porque cuando usted lee la sucesión de cada una de estas cosas, empieza por nuestra fe en Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Tiene una vida eterna para nosotros, tiene un lugar para nosotros, pero también asimismo nos ha llamado a ser exponentes de esta verdad, viviendo una vida en santidad, por la cual tengo que desechar toda malicia, consumiendo lo que verdaderamente viene de Él. Y poquito a poco usted va a ver viendo que no yo, el Espíritu Santo va a ir atando una cosa con la otra, para que usted pueda entender que es que Dios, Cristo Jesús, es el centro. Cuando usted continúa leyendo de los versos 4 en adelante, y por eso esto que expliqué y me tomó 20 minutos explicar, es muy importante. Porque ahora Pedro va a hablar acerca de Cristo como la piedra angular, como la cabeza del ángulo. Y dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Dice aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando los versos del 4 al 6 son estudiados y son entendidos, tienen una revelación hermosa de la relación de Dios
o lo que Dios quiere tener con nosotros por relación. Esa relación que Dios quiere tener con sus hijos. Es una invitación a acercarse a Él. Por medio de Jesucristo, que es la base y el fundamento de nuestra fe. Porque Él es el único que ofrece la única y verdadera salvación. En Mateo 21 Jesús cuenta una parábola acerca de los labradores malvados. De cómo un hombre, padre de familia, plantó una viña y le hizo un vallado alrededor y puso una torre en medio. Y se la alquiló a unos labradores y se fue lejos. Cuando vino el tiempo de la cosecha, el hombre envió a sus siervos para recibir el fruto que correspondía, pero los labradores mataron a uno de los siervos y apedrearon al otro. Y asimismo hicieron con otros siervos que el hombre envió. Al final, el hombre envió a su hijo diciendo, pues, a él lo van a respetar. Pero los labradores dijeron, este es el heredero, matémoslo y adueñémonos de la propiedad. Jesús termina la parábola con una pregunta. Cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Luego Jesús cita lo que está escrito en el Salmo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y cuando usted lee este salmo habla de cómo constantemente Jehová libró a su pueblo de sus angustiadores cada vez que ellos confiaron en él. De cada queja que tiene el salmista o de cada problema que tiene el salmista, él dice, pero tú pelearás por mí, pero tú los harás desaparecer, pero tú los vas a desechar. Una constante confianza en Jehová. Y cuando usted lee esta parábola, usted tiene que hacerse esta pregunta. O soy piedra viva, como dice el versículo 5, o soy piedra de tropiezo. O somos piedra viva alineada a la piedra angular, que es Cristo Jesús. O somos tropiezo. O somos labradores malos que no reconocemos que la viña tiene dueño y lo que fluye de la viña le pertenece a ese Señor. O vivimos queriendo adueñarnos de un fruto que no nos corresponde y matamos al que quiera venir a quitarnos el fruto. O somos labradores buenos que entendemos que nada de lo que tenemos es nuestro y que por esa piedra que es cabeza del ángulo, la torre permanece y nosotros permanecemos en ella. Cuando Jesús contó esta parábola, se la contó a escribas, fariseos, que no querían creer que Él era el Cristo Jesús. Que no entendían que todo lo que ellos disfrutaban, esa santidad de la cual ellos se jactaban, en cierta manera le pertenecía y era de Él. Cuando Pedro nos llama piedras vivas a nosotros, está diciendo que nosotros somos propulsores de lo que Cristo, como piedra angular, ya estableció. Cuando usted lee Efesios, de los versículos del 2, del 11 en adelante hasta el final, le invito a que lo lea esta noche antes de acostarse a dormir. Pablo le dice a los efesios en ese pasaje lo que ellos eran en otro tiempo. Dice que era gente sin pacto, sin promesa y sin esperanza. Pero ahora en Cristo son cercanos por la sangre que Él derramó. Del versículo 19 en adelante dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hermanos,
Antes de conocer a Cristo, nuestras vidas no tenían propósito, nuestras vidas no tenían sentido. Ahora que hemos conocido a Cristo, obviamente nos da propósito y le da sentido a nuestras vidas, pero nosotros, así como Pablo dejó de ser Saulo para ser aquel apóstol al cual Dios levantó para ir a plantar a Cristo como fundamento en muchas iglesias, se convirtió en viga de ese edificio que se construyó sobre ese fundamento que es Cristo Jesús. Este pasaje yo lo pudiera explicar de muchas maneras, pero yo lo voy a decir de la siguiente. Si usted ha decidido vivir conforme a la santidad a la cual usted fue llamado, si usted ha decidido vivir conforme a Cristo Jesús, si usted ha decidido vivir conforme a la esperanza en Él, si usted ha decidido vivir sabiendo que usted tiene un propósito, sea pilar en su comunidad, sea pilar en su iglesia, sea pilar donde Dios lo planta en su trabajo, sea un altavoz, una bocina que habla de las bondades de nuestro Cristo Jesús. Eso es lo que dice el verso 3. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, si tú has visto, si has podido probar lo bueno que Dios ha sido en tu vida, acércate a Él y ve a contarle a otros lo que Cristo ha hecho en tu vida. Pero dice que para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aceptable significa que dentro de los estándares que Dios expone, lo que le damos, Él lo acepta. Pero aceptable significa que no puede ser cualquier cosa. Porque los estándares de nuestro Dios son altos, porque Él es un Dios alto y sublime. Él es un Dios santo. Así que lo que nosotros le ofrecemos a Dios tiene que ir con esa santidad. Esto es una invitación a que, como yo dije hace varios episodios atrás, en vez de ir a la iglesia, seamos iglesia. En vez de decir que somos cristianos, seamos cristianos. Porque hay una diferencia. Si usted lee los versículos del 7 al 8, comparan a los que creen y a los que no creen. El que cree, a pesar de lo que pueda levantarse, se mantiene firme. El que no cree, fácilmente tropieza y cae. Porque está chocando con lo que está escrito, y lo que está escrito te confronta. Jesús dijo en Mateo 21:44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Nosotros que hemos creído, no importa lo que se levante, podemos caminar. No importa lo que se levante, podemos seguir. No importa lo que se levante, podemos llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Sea pilar, no piedra de tropiezo. Sea pilar. Sea de los que se levantan en contra de las cosas que ustedes saben. Usted sabe que no son de Dios. Sea vocal a la hora de defender su fe. Claro, sin faltar respeto a nadie. Pero yo lo he dicho una y otra vez. A mí usted no me va a ver congraciándome con alguien, con tal de predicarle el evangelio, y le voy a decir: no te preocupes, papito. Así como tú eres homosexual, así como tú eres drogadicto, así como tú eres, Dios te recibe. Sí, Dios te recibe, pero Dios quiere cambiarte. Porque lo que tú tienes por dentro no va con la vida de santidad que Dios está demandando de nosotros. Cuando usted es pilar, usted se mantiene firme en sus creencias. Y por amor, usted se mantiene firme. Aunque tenga que tener esas conversaciones difíciles, aunque usted tenga que tener esos momentos incómodos, por amor, usted se mantiene firme porque usted sabe cuál es la verdad. Porque cuando usted continúa leyendo este pasaje, y con esto termino, más vale la identidad que Dios le ha dado
a usted por creer en Cristo. Y eso es lo que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel, ¿qué dije? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo, en otro tiempo habíais alcanzado misericordia, pero no habías alcanzado misericordia, pero ahora alcanzaron misericordia. Esa es la nueva identidad que Dios nos da. Pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa. Lo que antes eran y ya no son. Cuando Jehová libertó a su pueblo de Egipto, su pueblo transicionó de ser esclavo a libre, de servirle a un fariseo o a un faraón malo, debo decir, que abusaba de ellos, a poder hacer lo que Dios estaba demandando de ellos, que fueran a servirle en el desierto, fueran a ofrecerle sacrificios en el desierto. Y con el pasar del tiempo y las generaciones, Cristo vino y con su sacrificio nos dio a nosotros parte con Él. Ya no somos huérfanos. Jesús nos reveló el amor de nuestro Padre. Una reconciliación que vino por medio de una cruz que nosotros no tuvimos que cargar. Y como no tuvimos que cargarla, nosotros lo que nos resta y lo que tenemos que hacer es anunciar la gracia de quien nos hizo pueblo cuando éramos huérfanos. Anunciar la gracia de quien nos perdonó cuando éramos malos. El que cambió lo que en otro tiempo éramos hijos de tinieblas y ahora somos hijos de luz. Ese pasaje dice que todas estas cosas, todo lo que Jesús hizo por nosotros y todo lo que hemos aprendido hasta hoy es para que podamos ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Se nos ha sido revelada una esperanza viva que nos revela cuál es nuestro destino, una herencia incorruptible. Como conozco el precio, también conozco la demanda, que es una vida en santidad, que tiene como resultado el amor hacia los demás, pero el desechar también todo lo que no viene de Dios, para yo poder ser piedra viva o columna ante una sociedad que necesita la luz de Cristo porque está en tinieblas. Acabo de resumir los capítulos 1 y la mitad del capítulo 2. Mi relación tiene que ser con Dios, pero en una relación tiene que haber comunicación. Yo creo que yo lo he dicho en otro podcast. Mi primer reto en mi matrimonio fue aprender a escuchar a mi esposa. Porque en muchas ocasiones me lo dijo, es que tú no me escuchas. Y para que mi matrimonio sea lo que es hoy, para la gloria y la honra de Jehová, yo tuve que aprender a escuchar. ¿Cómo usted pretende tener una relación con Dios si no escucha lo que Él está tratando de decirle a través de su palabra? ¿Cómo podrá usted identificar lo que viene de Dios y lo que no si no lo filtramos por su palabra? ¿Cómo podré yo saber qué elementos conllevan vivir una vida en santidad si no lo escudriño en su palabra? Lo que dice de aquel que vivió una vida santa y sin pecado y murió siendo santo y resucitó. Todas estas cosas se encierran en estos primeros 2 capítulos de la carta de Pedro y son importantes y necesarias en nuestra vida cotidiana. Y cada vez que voy haciendo un podcast y cada vez que voy leyendo esta carta, una y otra vez voy entendiendo por qué es oportuno en estos tiempos hacer estos episodios de esta carta. Padre amado y Padre bueno, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que lo que yo no he podido explicar, tu Espíritu Santo nos lo revele y no nos explique al alma.
Que seas tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, ayudándonos, Padre, a desechar todo aquello que no nos permite avanzar, que no nos permite ver, Señor, claramente nuestro propósito y lo que tú has demandado de cada uno de nosotros. Que podamos quitar de nuestros corazones todo sentimiento, Padre, que nos viene de ti, para que podamos expresar el amor que tú has puesto en nosotros hacia los demás, y no solamente el amor, sino que podamos ser lumbreras, Señor, lámparas, Padre Santo, encendidas, Señor, que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Que podamos ser, Señor, propulsores de este evangelio por el cual solamente hay salvación, evangelio que tú has establecido, de la cual tú, Señor, eres la piedra y cabeza del ángulo, Señor. Eres tú el centro, el fundamento de lo que creemos, Jesús. Que nunca pase, Padre, desapercibida tu palabra en nuestra vida. Que sea tu Espíritu Santo poniendo en nosotros el querer como el hacer, no solamente en lo que hacemos en la iglesia o por nuestros hermanos, que el querer como el hacer también se haga, Señor, en nuestro deseo de vivir en una vida de estudio de tu palabra y de oración y de ayuno, y en todos los elementos y todas las cosas que podemos hacer para que podamos crecer en espíritu, así como hemos crecido en estatura. Padre, perdónanos, Señor, por las veces que no hemos sido buenos representantes del Evangelio. Y ten misericordia de aquellos, Señor, que se han desviado de la verdad. Te pido que los traigas a tu verdad, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha visto este episodio, Padre. Y te doy gracias por sus vidas, Señor. Que el efecto por el cual tú has enviado esta palabra se cumpla, Señor, y lo puedan ver a lo largo de esta semana y lo que queda del año, Padre. Y hasta que yo los vuelva a ver, Señor, te pido que tu protección divina sea sobre cada uno de ellos. La paz que sobrepasa todo entendimiento, que solamente ofrece Cristo, sea sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde, y que la luz de Jesucristo ilumine cada uno de tus vasos. Nos vemos en el próximo episodio de Global Jesus Podcast, en el cual vamos a culminar el segundo capítulo de la primera carta de Pedro. Les amo en el amor de Cristo. Un abrazo. Dios los bendiga.